El aire en el cuarto de huéspedes de la casa de mi hijo siempre olía a sábanas limpias y a una paz que ahora sé que era completamente falsa. Me acurruqué bajo el edredón, fingiendo el sueño profundo de una anciana cansada, mientras el murmullo de sus voces se colaba por debajo de la puerta. Era la noche de mi cumpleaños número 74 y había venido a cenar, quedándome a dormir por insistencia de Isabella, mi nuera. Qué ingenua fui. Creí que era un gesto de cariño, una oportunidad para sentirme cerca de mi familia. Pero el verdadero regalo que me tenían preparado era una daga que estaban a punto de clavarme en la espalda, creyendo que mis oídos, como mi espíritu, ya estaban dormidos para siempre. Allá afuera, en la sala de estar que yo misma ayudé a decorar, mi propio hijo y su esposa estaban decidiendo mi fin, sin saber que cada una de sus palabras se estaba grabando a fuego en mi memoria. Santiago, es el momento perfecto. Últimamente está tan despistada. Nadie lo cuestionará, escuché decir a Isabela. Su voz, siempre tan melosa en mi presencia, ahora sonaba como el filo de un cuchillo, afilada y precisa. Un escalofrío me recorrió entera, mucho más helado que la brisa de la noche que entraba por la ventana entreabierta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el corazón me empezaba a latir con una fuerza descontrolada dentro del pecho. Mi hijo, mi Santiago, tardó un momento en responder. En ese breve silencio, recé con todas mis fuerzas para que la desmintiera, para que defendiera a su madre. Pero lo que oí fue una rendición, una complicidad cobarde que me rompió en 1000 pedazos. Tienes razón. Si lo hacemos ahora, podremos vender la casa antes de fin de año y comprar el apartamento en la costa. Mamá ni se enterará del proceso. Cada palabra era un golpe, un ladrillo que se desprendía de los cimientos de mi vida. Hablaban de mi hogar, la casa donde crié a mis hijos, donde amé a mi esposo, hasta su último aliento, como si fuera un simple obstáculo para sus vacaciones de lujo. La casa que guardaba 50 años de risas, de llantos, de sacrificios y de amor incondicional, reducida a una transacción financiera. Declararla mentalmente incapaz, repetía mi mente. La frase resonaba en la oscuridad del cuarto, grotesca, violenta. Querían despojarme de mi autonomía, de mi identidad, de mi dignidad. Querían convertirme en una sombra, en un fantasma en mi propia vida, para poder manejar mis bienes a su antojo. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que morderme el labio para no sollozar y delatarme. Sentí una mezcla de tristeza infinita y una furia silenciosa que comenzaba a hervir en mis venas. Era una rabia que no sabía que aún poseía, una fuerza que había estado dormida, adormecida por el luto y la soledad de los últimos 5 años. La imagen frágil de mí misma, la abuela que hornea pan y cuida sus rosales, se hizo añicos en ese instante. Ellos no estaban viendo a Mercedes Solano, la mujer que trabajó como enfermera en turnos dobles durante 30 años, la que luchó por su familia con uñas y dientes. No, ellos veían a una viejecita senil y fácil de manipular. Y ese, precisamente ese, sería su mayor error. Un error que pagarían muy caro, porque subestimaron la lucidez que nace del dolor más profundo y la claridad que otorga una traición. Escuché cómo Isabela se reía, una risa cristalina y cruel que pareció quebrar algo dentro de mí. Podemos decirle al doctor Aguirre que la evalúe. Él es amigo nuestro. Nos hará el favor. Le diremos que últimamente se pierde, que confunde los nombres, que deja el gas abierto. Mentiras. Todas y cada una eran mentiras diseñadas con una precisión malévola. Retorcían los pequeños olvidos de la edad, esas nimiedades que nos pasan a todos, para construir un castillo de falsedades que justificara su plan. Mi hijo no la detuvo. Al contrario, añadió detalles, sugiriendo cómo manejar al notario, cómo acelerar los trámites para que todo fuera limpio y rápido. Escucharlos planear mi despojo con el mismo tono con el que se planea una remodelación de cocina me revolvió el estómago. La náusea de la traición es la más amarga de todas. El reloj de pared del pasillo, ese viejo reloj de péndulo que fue un regalo de bodas de mis padres,
Marcaba cada segundo con una solemnidad casi fúnebre. Tic-tac. Cada sonido era un martillazo en el ataúd que estaban construyendo para mí. La luz de la luna se filtraba por la persiana, dibujando rayas de luz y sombra en la pared, como los barrotes de una celda. Me aferré a la tela de la colcha con tanta fuerza que sentí las uñas clavándose en las palmas de mis manos. Quería gritar, quería salir de ese cuarto y enfrentarlos, abofetear sus rostros sonrientes y satisfechos. Pero una voz en mi interior, una voz que se parecía mucho a la de mi difunto esposo, me susurró que me calmara. La impulsividad era un lujo que no podía permitirme. La justicia, la verdadera justicia, es un plato que se sirve frío. Y, en medio de esa tormenta de dolor y rabia, una claridad inesperada se apoderó de mí. Dejé de ser la víctima temblorosa en la oscuridad. El shock inicial se disipó, dando paso a una determinación de acero. Ellos habían cruzado una línea que no tenía retorno. No se trataba solo de la casa, ni del dinero. Se trataba de mi vida, de mi honor, del legado de amor y sacrificio que mi esposo y yo habíamos construido. Ellos habían olvidado quién era yo, de qué estaba hecha. Pensaban que mis arrugas eran sinónimo de debilidad, que mis cabellos blancos eran una bandera de rendición. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban, porque la leona que siempre había vivido dentro de mí, protegiendo a su familia, no estaba muerta, solo estaba dormida. Cuando por fin oí que sus pasos se alejaban hacia su dormitorio y la casa quedó en un silencio sepulcral, no sentí miedo, ni desesperación. Sentí una fuerza extraña, una energía que me recorría todo el cuerpo. Con un cuidado infinito, sin hacer el menor ruido, estiré mi mano hacia la mesita de noche. Allí estaba mi teléfono celular, un regalo de mi hija Valentina. Mis dedos, aunque temblorosos, encontraron el botón correcto y activaron la grabadora de voz. Era un aparato moderno para mí, pero Valentina me había enseñado a usarlo, por si alguna vez te sientes sola y quieres grabar tus pensamientos. Mamá, qué ironía. No iba a grabar mis pensamientos, sino las pruebas de su traición, porque aunque ellos no lo sabían, yo tenía algo que cambiaría las reglas de su juego, y esta grabación era solo el principio. Mi nombre es Mercedes Solano, y tengo 74 años. Para el mundo, y hasta hace unas horas para mí misma, esa era la suma de lo que era. Un nombre y una edad que evocan fragilidad, atardeceres y recuerdos. Soy viuda. Una palabra que todavía se siente extraña en mi boca, como una prenda que no me pertenece, aunque ya llevo 5 años vistiéndola. Mi vida transcurre entre las 4 paredes de esta casa, que es mucho más que un techo y un puñado de ladrillos. Es el cofre donde guardo el tesoro de mi existencia, el mapa de mi geografía emocional. Cada habitación tiene el eco de una risa, cada rincón guarda el perfume de un abrazo. Aquí crecieron mis hijos, y aquí envejeció el amor de mi vida. Reducir este santuario a un simple activo inmobiliario, como escuché anoche, no es solo un acto de codicia, es una profanación de mi alma. Desde que Ricardo se fue, mi rutina se ha convertido en un ritual para mantenerlo vivo conmigo. Me levanto con el sol, como él solía hacerlo, y lo primero que hago es mirar el jardín. Sus rosales, los que plantó con sus propias manos, son mi primer buenos días. Cuidar de ellos, podarlos, regarlos, sentir la tierra en mis manos, es una forma de conversar con él. Luego, el olor a café recién hecho inunda la cocina, un aroma que siempre lo hacía sonreír. A menudo horneo pan, porque el amasado me ayuda a pensar, y el calor del horno parece abrazar la casa, espantando un poco el frío de la soledad. Por las tardes, me siento en su sillón favorito, el de cuero gastado junto a la ventana, y abro los viejos álbumes de fotos. No es un acto de nostalgia triste, sino de reafirmación. Es mi manera de recordar quiénes fuimos y por qué cada sacrificio valió la pena. En estos últimos años, sin darme cuenta, permití que una idea peligrosa echara raíces en mi mente, la de no ser una carga. Con la muerte de mi esposo, sentí que mi rol principal en el mundo había terminado. Los hijos ya estaban criados, con sus propias vidas y sus propias familias. ¿Qué me quedaba a mí?
Creí que mi única función era hacerme pequeña, no molestar, no pedir, no quejarme. Esta creencia me convirtió en un blanco fácil, en una presa dócil para la manipulación emocional de mi hijo y, sobre todo, de mi nuera. Aceptaba sus decisiones con una sonrisa, agradecía sus visitas calculadas y nunca levantaba la voz. Quería tanto su amor, o al menos su aprobación, que me olvidé de exigirme a mí misma el respeto que merecía. Mi vulnerabilidad no era mi edad, era mi miedo a la irrelevancia. Pero debajo de esta capa de abuela complaciente, la verdadera Mercedes seguía existiendo. La mujer que fui antes de que las canas y las arrugas se convirtieran en mi uniforme. La enfermera jefe que podía manejar una sala de emergencias en plena crisis con una calma y una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. La madre que luchó como una leona para que sus hijos tuvieran la educación que ella nunca pudo completar. Esa fuerza no se ha ido a ninguna parte. Simplemente estaba en reposo, guardando luto, esperando una razón para despertar. Y anoche, mi propio hijo, con su traición, me la dio. Me recordaron que la resignación es una forma lenta de morir. Y yo, Mercedes Solano, he decidido que todavía no es mi hora. Aún tengo muchas cosas que hacer. Y la primera es enseñarles una lección sobre el respeto. La gente me mira y ve lo que quiere ver. Una anciana de pelo plateado recogido en un moño prolijo, con manos que delatan el paso del tiempo, llenas de venas y algunas manchas de la edad. Mi espalda se ha encorvado un poco, es cierto, y mis pasos ya no son tan firmes como antes, pero mis ojos... mis ojos siguen siendo los mismos. Son ojos que han visto nacer y morir, que han consolado el dolor ajeno y han llorado el propio en silencio. Son ojos que saben observar, que saben leer más allá de las sonrisas falsas y las palabras vacías. Esta apariencia inofensiva se ha convertido en mi mejor disfraz. Me permite moverme sin ser detectada, escuchar sin ser oída. Creyeron que mi fragilidad física era un reflejo de mi estado mental y no imaginan la claridad de pensamiento y la determinación de hierro que se esconden detrás de esta fachada. Vivo de mi pensión y de la que me dejó Ricardo. Es un ingreso modesto, pero siempre he sido una mujer de gustos, sencillos y buena administradora. Jamás me ha faltado nada, porque aprendí a valorar lo que tengo y a no desear lo que no necesito. Sé exactamente cuánto cuesta el kilo de pan, la factura de la luz y los medicamentos que tomo para la presión. Llevo mis cuentas en una libreta con una caligrafía clara y ordenada. Mi hijo y mi nuera, con sus coches caros y sus cenas en restaurantes de lujo, parecen creer que el dinero lo es todo. Quizás por eso piensan que soy incapaz de manejar lo mío, porque mi mundo no gira en torno a acumular ceros en una cuenta bancaria. Mi riqueza es de otra clase. Está en mi independencia, en mi memoria y, ahora, en mi inquebrantable voluntad de defenderme. La soledad ha sido mi compañera más fiel durante este último lustro. Al principio, era una presencia abrumadora y dolorosa, un eco constante de la ausencia de Ricardo. Llenaba cada silla vacía, cada silencio en la conversación. Pero con el tiempo, aprendí a convivir con ella, a encontrarle sus matices. Descubrí que la soledad también puede ser un espacio de libertad, un refugio para pensar sin interrupciones, para conectar conmigo misma de una manera que no había hecho en años. Ha agudizado mi intuición, me ha enseñado a escuchar el lenguaje de las pequeñas cosas, el crujir de la madera de la casa, el canto de los pájaros en el jardín, el sonido de mis propios pensamientos. Anoche fue esa intuición afilada por el silencio la que me hizo permanecer quieta y escuchar, en lugar de confrontarlos de inmediato. Mi mundo puede parecer pequeño para algunos, pero está lleno de vida. Está en el saludo cordial de don Anselmo, el panadero, que siempre me guarda el pan más tierno. Está en la sonrisa de Laura, la joven cartera que me entrega la correspondencia y me pregunta por mis rosales. Está en mis vecinos, la familia Ramírez, cuyos hijos a veces saltan la valla para recuperar una pelota y me regalan un torbellino de risas y alegría. Son pequeñas conexiones, hilos invisibles que tejen una red de humanidad a mi alrededor. Este tejido de afectos sencillos y genuinos es un tesoro que contrasta brutalmente con la falsedad
y la frialdad que descubrí en el corazón de mi propia familia. Ellos son mi verdadera comunidad, aunque no lo sepan, y me recuerdan que la bondad todavía existe en el mundo. Así que aquí estoy, a mis 74 años, en el umbral de la batalla más importante de mi vida. No es una guerra que yo haya elegido, pero es una que no pienso perder. Por Ricardo, por mis padres, por la mujer que fui y por la que aún puedo ser. Ellos han encendido un fuego que creían extinguido. Han despertado a una leona que protegía su memoria y su legado en silencio. Se equivocaron al pensar que mis años eran una debilidad. En realidad, son mi mayor fortaleza. Cada arruga en mi rostro es una lección aprendida. Cada cana es una historia de supervivencia. Y mi historia está lejos de terminar. Ellos querían escribir mi epílogo, pero yo soy la única dueña de mi pluma, y he decidido que es hora de empezar un capítulo completamente nuevo. Mi plan apenas comienza a tomar forma en mi mente, nebuloso pero firme. Mientras el sol de la mañana ilumina mi cocina y el aroma del café llena el aire, siento una calma que no esperaba. La mujer que ayer se sentía invisible y a punto de ser borrada, hoy se siente más viva que nunca. Sostengo mi teléfono en la mano, esa pequeña caja de plástico y metal que contiene la grabación de su veneno, de su complot. Es mi única arma por ahora, pero sé que es poderosa. Me pregunto cuántas veces hemos subestimado a alguien por su apariencia, por su edad o por su silencio. ¿No les ha pasado a ustedes? Ver a alguien y asumir que conocen toda su historia, sin imaginar las batallas que libra por dentro o la fuerza que esconde en su interior. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías derrumbado o habrías empezado a planear tu defensa en silencio? ¿Como yo? Cuéntamelo en los comentarios. Yo traje 2 hijos al mundo, pero a veces siento que solo tengo una. Valentina, mi primogénita, es mi sol, aunque brille desde muy lejos, en otro país, con un océano de por medio. Es la que me llama cada domingo sin falta, la que se asegura de que su rostro aparezca en la pequeña pantalla de mi teléfono para que pueda ver a mi nieta crecer, aunque sea a través de un cristal. Santiago, el menor, vive a menos de media hora en coche. Podría venir a verme cada día si quisiera. Y sin embargo, anoche sentí que entre nosotros se había abierto un abismo mucho más grande y más frío que cualquier océano. Él era mi niño, el que se aferraba a mis faldas, el que me buscaba consuelo. Hoy, ese niño ha desaparecido, y en su lugar hay un extraño que conspira contra mí, un hombre cuya proximidad física solo sirve para acentuar la inmensa distancia emocional que nos separa. Nuestra comunicación con Valentina es un ritual sagrado. Cada llamada es un soplo de aire fresco en la quietud de mi casa. Veo su sonrisa, tan parecida a la de su padre, y escucho su voz llena de un cariño genuino que no necesita fingir. ¿Has comido bien, mamá? ¿Estás tomando tus medicinas? ¿Necesitas algo? Preguntas sencillas que sin embargo lo significan todo. Me cuenta de su trabajo, de los progresos de mi nieta en la escuela. Por supuesto, no le he dicho una sola palabra de lo que está sucediendo. No podría soportar añadirle esa carga, esa angustia. Ella se preocuparía hasta la enfermedad, se sentiría impotente por la distancia. Esta es mi batalla, y debo librarla sola por ahora. Debo protegerla de esta oscuridad, al menos hasta que tenga un plan sólido, y la victoria esté a mi alcance. Su amor es mi refugio, no mi campo de batalla. Santiago tiene 45 años y es un arquitecto de renombre. Recuerdo cuando era solo un niño y pasaba horas en el suelo de la sala, dibujando casas y ciudades imaginarias en grandes hojas de papel. Yo le compraba lápices de todos los colores y celebraba cada uno de sus trazos como si fuera una obra de arte. Siempre fue ambicioso, y yo fomenté esa cualidad, creyendo que lo llevaría lejos, y lo hizo. Lo llevó a una vida de éxito, de reconocimiento, pero también lo alejó de sí mismo. Cuando lo miro ahora, veo a un hombre atrapado en una jaula de oro, un hombre cuya principal motivación parece ser la de impresionar a los demás, la de mantener un estatus que le exige sacrificar su propia conciencia. Tiene la mirada de su padre, pero carece de su brújula moral. Pero si Santiago es el arma, Isabela es la mano que la empuña.
Es una mujer cuya belleza es tan impecable como gélida. Siempre va vestida a la última moda, con una sonrisa perfectamente diseñada que nunca, jamás, llega a sus ojos. Para ella, el mundo es una jerarquía basada en el dinero y las apariencias. Y yo, con mi vida sencilla y mi casa vieja, ocupo uno de los peldaños más bajos. Su motivación es transparente como el agua. Un materialismo voraz, un hambre insaciable de más lujo, más estatus, más poder. Ve mi hogar no como el nido donde se crió su marido, sino como un capital inmovilizado. Y a mí me ve como la guardiana de ese capital. Un obstáculo molesto y anticuado que debe ser neutralizado para que ella pueda alcanzar su siguiente nivel de opulencia. No hay maldad en ella en el sentido clásico. Hay un vacío aterrador que intenta llenar con cosas. He observado durante años cómo la influencia de Isabela ha ido moldeando a Santiago, como el agua moldea la piedra, gota a gota, con una paciencia implacable. Ella es experta en alimentar sus inseguridades para luego ofrecerse como la única solución. Ha aislado a mi hijo de sus viejos amigos, de sus pasiones sencillas, y lo ha convencido de que su propia familia de origen es una especie de lastre del que debe avergonzarse. Santiago, querido, esa gente no entiende nuestro mundo, le he oído decir. Y él, en lugar de defender sus raíces, asiente en silencio. Se ha convertido en un eco de su esposa, repitiendo sus ideas, adoptando su desdén por todo lo que no brilla, por todo lo que no se puede comprar. Lo ha transformado de un hombre bueno, aunque débil, en un cómplice, voluntario de su crueldad. Desde el primer día mi relación con Isabela fue una lección de cortesía vacía. Intenté quererla, de verdad que lo intenté. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Compartí con ella las historias que convirtieron a Santiago en el hombre del que se enamoró. Pero todo lo que recibí a cambio fue una condescendencia amable, un trato superficial que me hacía sentir como una pieza de museo. Cada gesto de cariño que yo le ofrecía era recibido con una sonrisa educada y distante. Sus visitas eran siempre breves, siempre con prisa, como si cumplir con su deber de nuera fuera un trámite desagradable. Nunca me sentí verdaderamente acogida en su presencia. Al contrario, me sentía juzgada, evaluada y finalmente descartada por no encajar en su brillante y pulcro mundo. Recuerdo una Navidad, hace un par de años, que me dejó una herida profunda. Había pasado 3 días cocinando los platos favoritos de la infancia de Santiago, llenando la casa con los aromas de nuestra historia. Llegaron con 2 horas de retraso. Isabela entró mirando mis modestas decoraciones con una mueca casi imperceptible de desdén. Durante la cena, no hizo más que hablar de sus planes para un viaje de esquí a los Alpes, describiendo un mundo de lujo tan ajeno al mío que sentí como si hablara otro idioma. Santiago, mi hijo, ni siquiera comentó sobre la comida, sobre el esfuerzo. Estaba demasiado ocupado admirando a su esposa, asintiendo a sus planes, ignorando a la madre que lo había criado. Esa noche, por primera vez, me sentí como una extraña en mi propia mesa, una figura decorativa y anacrónica. Lo que escuché la otra noche no fue una idea repentina, un impulso momentáneo de codicia. Ahora lo veo con una claridad dolorosa. Ha sido la consecuencia lógica de un largo proceso de deshumanización. Para ellos, dejé de ser una persona hace mucho tiempo. Me convertí en un problema, en una carga, en la dueña de una propiedad que ellos deseaban. El desprecio de Isabela y la cobardía de Santiago fermentaron durante años, en silencio, detrás de sonrisas forzadas y visitas de compromiso. Mi único crimen fue seguir existiendo, seguir ocupando un espacio físico y emocional que ellos ya habían reclamado para sus propios fines. Planean borrarme del mapa, no con un acto de violencia evidente, sino con la crueldad burocrática de un sello y una firma. Pero se han olvidado de que los cimientos de esta casa, como los míos, son mucho más fuertes de lo que aparentan. Una madre nunca lleva un libro de contabilidad. No hay una columna para las horas de sueño perdidas, ni otra para los sueños propios que se guardan en un cajón para que los de tus hijos puedan volar más alto. El amor no lleva cuentas, simplemente se da, se derrama como un río inagotable.
Mis manos, que hoy mi nuera mira con cierto desdén por sus manchas y sus arrugas, son el mapa de mi devoción. Son las manos que cambiaron pañales, que cosieron rodilleras rotas, que enfriaron sopas para no quemar bocas pequeñas y que sostuvieron frentes ardientes de fiebre en mitad de la noche. Con estas manos construí el nido que ellos ahora consideran una jaula, un nido del que se sirvieron hasta que tuvieron la fuerza para volar y olvidarse de quien les enseñó a usar sus alas. Durante más de 30 años, mi vida fue un ir y venir constante entre mi casa y el hospital. Fui enfermera, y no una de las que cumplen su horario y se van. Hacía turnos dobles siempre que podía, doblando mi jornada para complementar el sueldo de mi marido, Ricardo. Llegaba a casa con el cuerpo dolorido y el alma cansada, con el olor a desinfectante impregnado en mi piel, y aún me quedaba energía para revisar deberes, preparar la cena y dejar la ropa lista para el día siguiente. Mi sueldo extra no se iba en lujos ni en caprichos, se transformaba en libros para la escuela, en clases de música para Valentina, en la bicicleta que Santiago tanto quería. Fue un sacrificio silencioso, una inversión de amor cuyo rendimiento, ahora, lo veo, ha sido la más cruel de las bancarrotas. El trabajo en el hospital era agotador, no solo físicamente. Estar rodeada de dolor, de enfermedad y de muerte te curte la piel, pero también te deja cicatrices en el alma. Veía a familias romperse por la pérdida, y luego llegaba a mi casa y me esforzaba el doble por crear un santuario de paz y alegría. Dejaba mi uniforme y mi angustia en la puerta y me convertía en mamá, la que siempre tenía una sonrisa, una solución y un abrazo listo. Esa capacidad para compartimentar el dolor, para mostrar una cara serena mientras por dentro se libraba una batalla, es una habilidad que no se aprende en ninguna escuela. Es una ley la que la vida te enseña a la fuerza. Y ahora, esa misma habilidad me está sirviendo para ocultar mi plan, para sonreírle a mi hijo mientras por dentro estoy afilando mis armas. Hubo un sacrificio en particular que hoy me pesa como una losa de plomo. Me ofrecieron el puesto de enfermera jefe en un hospital de otra ciudad. Era una oportunidad de oro. Mejor sueldo, más reconocimiento. Un paso adelante en mi carrera que me había ganado a pulso. Lo medité durante semanas, pero Santiago estaba en plena adolescencia. Tenía a sus amigos, su equipo de fútbol, sus raíces en el barrio. Arrancarlo de todo eso me pareció un acto de egoísmo, así que rechacé el ascenso. Le dije a mi jefe que era por motivos familiares, y él lo entendió. Lo que no le dije fue que estaba sacrificando mi propio futuro profesional por la felicidad de mi hijo. Una decisión que tomé desde el amor más puro y que hoy se siente como la mayor de mis estupideces. Esa decisión tuvo consecuencias directas que ellos ignoran o prefieren olvidar. Con el dinero que nos ahorramos al no tener que mudarnos y con lo que yo seguí ganando en mis turnos extra, pudimos pagarle a Santiago la mejor universidad de arquitectura. Cada mensualidad, cada libro caro, cada maqueta que tuvo que construir salió de mis horas de sueño, de mi renuncia, su título, ese que hoy cuelga con orgullo en su despacho y que le ha abierto las puertas de su exitosa carrera, está cimentado sobre mi sacrificio. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. Utiliza las herramientas que yo le di para construir su futuro, con el fin de demoler mi presente. Me pregunto si alguna vez, mientras diseña sus edificios modernos y fríos, se acuerda de los cimientos sobre los que él mismo está construido. Pero los grandes sacrificios son solo la punta del iceberg. La vida de una madre está hecha de una infinidad de pequeñas renuncias diarias. El vestido que me encantaba y que no me compré para poder pagar el campamento de verano de Valentina. Las cenas con amigas que cancelé porque Santiago tenía un examen importante y necesitaba mi ayuda para estudiar. Las vacaciones que Ricardo y yo pospusimos año tras año para poder terminar de pagar la hipoteca de esta misma casa que ahora quieren arrebatarme. Nunca me pesaron. Cada una de esas elecciones era un acto de amor, una pieza más en el mosaico de nuestra vida familiar. Para mí, eran ofrendas en el altar de su felicidad. Para ellos, por lo que veo, no fueron más que mi obligación,
hechos tan naturales como la salida del sol, que no merecen ni recuerdo ni gratitud. He dado mi vida por mis 2 hijos por igual, pero la cosecha que recojo de cada uno no puede ser más distinta. Valentina, desde la distancia, siempre encuentra la manera de agradecerme. Recuerda con cariño la tarta que le preparé para su 10º cumpleaños, la noche que pasé en vela cuidándola cuando tuvo varicela. Sus «gracias, mamá» son bálsamos para mi corazón. Santiago, en cambio, parece sufrir de una amnesia selectiva y conveniente. En su narrativa personal, su éxito es un logro exclusivamente suyo, forjado por su propio talento y esfuerzo. Ha borrado de su memoria las manos que lo sostuvieron, el apoyo incondicional que le sirvió de red de seguridad. Es como si hubiera reescrito su propia historia para no tener que sentirse en deuda con nadie, y mucho menos con su vieja y anticuada madre. ¿Qué esperaba yo a cambio de todo esto? Nada material, desde luego. Nunca he sido una mujer interesada en el lujo. Lo único que anhelaba era respeto, el calor de un cariño sincero, una visita que no se sintiera como una obligación, una llamada que no fuera para pedir algo. Esperaba que mis hijos, al convertirse en adultos, vieran mis sacrificios con la perspectiva que dan los años y sintieran, no pena, sino un profundo respeto por la mujer que les dio todo. En lugar de eso, he recibido una cortesía condescendiente por parte de mi nuera y una negligencia culpable por parte de mi hijo. Y ahora, como recompensa final por una vida de entrega, me ofrecen la humillación de una interdicción y el destierro de mi propio hogar. El contraste entre el ayer y el hoy es un abismo que me desgarra. Cierro los ojos y todavía puedo ver a un pequeño Santiago, con apenas 7 años, enfermo en la cama, aferrándose a mi mano y diciéndome con su vocecita débil: «Eres la mejor mamá del mundo». Esa imagen, ese recuerdo, choca violentamente con la voz del hombre que escuché la otra noche, fría y calculadora, detallando cómo declararme senil. ¿En qué punto del camino perdí a mi hijo? ¿Cuándo se transformó ese niño lleno de amor en este extraño sin escrúpulos? Esta metamorfosis es un misterio doloroso, una tragedia personal que va más allá de la codicia y la traición. Es la muerte de la imagen que yo tenía de mi propio hijo. Y ese es un duelo para el que nadie te prepara. Pero que ellos hayan olvidado no significa que yo lo haya hecho. Mi memoria está intacta y es tan afilada como un bisturí. Cada sacrificio, cada renuncia, cada acto de amor están grabados en mi mente, no como un reproche, sino como un recordatorio de mi propia fuerza. Esta casa no es solo un conjunto de paredes, es un museo viviente de mi amor incondicional, un monumento a la entrega de toda una vida. Cada ladrillo fue pagado con mi sudor, cada jardín fue regado con mi paciencia. No voy a permitir que destruyan mi legado. No voy a dejar que conviertan mi historia en un montón de escombros para construir encima su paraíso de vanidad. Mi pasado no es una carga, es mi armadura, y con ella puesta, estoy lista para la guerra que ellos mismos han declarado. En la vida hay lazos de sangre y hay lazos de alma. Mi lazo de alma se llama Carmen. Somos amigas desde que éramos niñas con las rodillas raspadas y los vestidos manchados de tierra. Una amistad de más de 60 años que ha resistido el paso del tiempo, los matrimonios, los hijos y las pérdidas. Carmen no es solo mi confidente. Fue una de las abogadas más respetadas de la ciudad antes de jubilarse. Su mente sigue siendo un laberinto legal brillante y su lealtad es más sólida que el acero. Mientras Isabela calcula el valor de las cosas, Carmen entiende el valor de la palabra, del honor y de la justicia. Ella es la única persona, aparte de mi lejana Valentina, que conoce a la verdadera Mercedes, la que se esconde detrás de la abuela apacible, y es a ella a quien voy a recurrir. Lo que mi hijo y su ambiciosa esposa desconocen por completo es la historia de esta tierra sobre la que caminan con tanta arrogancia. Ellos ven una parcela con una casa vieja encima, una oportunidad de negocio. No tienen idea de que este terreno fue un regalo de bodas que los padres de Carmen nos hicieron a Ricardo y a mí. En aquel entonces, esto era solo un campo de flores silvestres, y nuestros sueños eran tan grandes como el cielo.
Construimos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de amigos y familiares. Su historia está entrelazada con la de una amistad inquebrantable, no con la de una simple transacción de compraventa. Ignoran que las raíces de esta casa son mucho más profundas de lo que marcan las escrituras que ellos tanto anhelan conseguir. Mi Ricardo era un hombre bueno y confiado, pero no era ciego. Vio desde el primer día la chispa de avaricia en los ojos de Isabela, esa frialdad calculadora que yo, en mi afán de madre por ver feliz a mi hijo, intentaba ignorar. Durante sus últimos años, cuando la enfermedad ya lo estaba debilitando, su mayor preocupación no era su propio final, sino mi futuro. No quería angustiarme, así que compartió sus temores con la única persona en la que confiaba tanto como en mí, con Carmen. Le habló de su desconfianza hacia Isabela, de su miedo a que Santiago fuera demasiado débil para proteger a su propia madre, de la influencia de su esposa. Mi amado esposo, incluso mientras se preparaba para dejar este mundo, estaba buscando la manera de seguir cuidándome, y juntos, mi marido y mi mejor amiga, idearon un plan, una salvaguarda. En secreto, redactaron un documento privado, que luego fue debidamente notariado y registrado para que tuviera plena validez legal. En ese papel, que ha estado guardado en una caja de seguridad durante años, se estipula que, en caso de circunstancias extremas que pudieran poner en riesgo mi bienestar o mi patrimonio, Carmen queda constituida como una especie de guardiana legal de la propiedad. Este documento le otorga el poder de veto sobre cualquier transacción, venta o hipoteca relacionada con esta casa. No es que yo no sea la dueña, soy la única dueña, pero es un cerrojo, una última línea de defensa que Ricardo dejó instalada para protegerme de la codicia que él supo ver mucho antes que yo. Pero el legado de Ricardo no es mi única arma. Tengo una más moderna, una que mis propios verdugos me facilitaron con su arrogancia. La grabación completa de su plan está en mi teléfono. Anoche, mientras ellos dormían el sueño de los justos, yo me desvelé aprendiendo a manejar la tecnología. Hice una copia del archivo de audio y, siguiendo los pasos que Valentina me había enseñado para mandarle fotos a la nieta, la envié a una dirección de correo electrónico segura. Sostener ese teléfono es como sostener una bomba. Es la prueba irrefutable de su traición, la exposición de sus almas oscuras. He vuelto a escuchar la grabación una vez más, no por masoquismo, sino para que su veneno alimente mi determinación, para que cada matiz de su desprecio se grabe en mi memoria y no me permita flaquear. Así que el escenario está listo, aunque ellos solo vean la decoración superficial. Tienen sus planes, su médico amigo, su notario de confianza. Creen que tienen todas las piezas del ajedrez en su sitio, listas para el jaque mate. Pero no saben que yo juego en otro tablero, con piezas que ellos ni siquiera sabían que existían. Tengo la ley de mi lado, gracias a la previsión de un esposo que me amó hasta el final. Y tengo la prueba moral de mi lado, gracias a la estupidez de un hijo y una nuera que me subestimaron. Se mueven por mi casa, me hablan con una falsa dulzura, ajenos a que el suelo que pisan es legalmente un campo de minas para ellos, y que el aire que respiran ha sido testigo y grabador de su infamia. Creen que están cazando a una presa indefensa, sin darse cuenta de que la trampa ya se ha cerrado a su alrededor. Los días que siguieron a mi descubrimiento se convirtieron en un teatro del absurdo, y yo era la actriz principal. Empecé a interpretar el papel que ellos habían escrito para mí, el de una anciana frágil y confundida. Perdía las llaves de casa para encontrarlas, después de un momento de pánico fingido, en el bolsillo de mi delantal. Preguntaba 2 veces la misma cosa durante nuestras conversaciones telefónicas. Desde el otro lado de la línea, casi podía sentir la sonrisa de suficiencia de Santiago. En persona, él e Isabella intercambiaban miradas de complicidad por encima de mi cabeza, gestos de triunfo que creían que yo no percibía. Cada una de esas miradas era una pequeña victoria para ellos, y un trozo de mi dignidad que yo sacrificaba a propósito, guardándolo para la batalla final. Era un veneno que tragaba a diario, confiando en que el antídoto de la justicia llegaría a tiempo. Santiago comenzó a llamarme con una
frecuencia inusual, bajo el pretexto de una repentina preocupación filial. «¿Cómo estás, mamá? ¿Has dormido bien?». Sus preguntas, sin embargo, eran pequeñas trampas. «¿Te acordaste de cerrar la puerta con llave anoche? Es que me quedé preocupado. ¿Estás segura de que te tomaste la pastilla del corazón? A ver si te la vas a tomar 2 veces por error». Estaba construyendo su caso contra mí, llamada a llamada, convirtiendo mi vida cotidiana en un expediente de supuesta incompetencia. Yo jugaba mi papel a la perfección. Le respondía con una voz temblorosa. Le agradecía su preocupación. Fingía una confusión que no sentía. Colgaba el teléfono y la rabia era tan fría y sólida dentro de mí que sentía que podía sostenerla en mis manos. La ofensiva de Isabela fue más directa, más invasiva. Un martes por la mañana, apareció en mi puerta sin avisar, cargada con bolsas de la compra. «Te he traído algunas cosas, Mercedes, para que no tengas que salir». Y con esa excusa, entró en mi cocina y empezó a reorganizarlo todo. «Te pongo las latas aquí, que las ves mejor, y el azúcar aquí, para que no lo confundas con la sal». Era una violación de mi espacio, un asalto a mi autonomía, disfrazado de amabilidad. El golpe más bajo fue cuando cambió de sitio la taza de café de Ricardo, la que él usaba cada mañana, la que yo mantenía en el mismo gancho desde el día en que murió. Fue un acto de crueldad tan pequeño y tan inmenso que casi me hizo perder la compostura. Pero respiré hondo y le sonreí, agradeciéndole su ayuda. La humillación privada pronto se trasladó al escenario público. Isabela insistió en acompañarme al mercado del barrio, un paseo que yo había hecho sola durante 50 años, delante de don Anselmo, el panadero, que me conoce desde que era una recién casada. Ella me trató como a una niña. «Mercedes, recuerda que el pan integral es mejor para tu digestión». «No, ese no, el otro». Su voz era fuerte, para que todos la oyeran. Don Anselmo me miró con una compasión que me resultó más humillante que cualquier insulto. Vi en sus ojos que la narrativa de Isabela estaba funcionando. Ya no era doña Mercedes, la mujer respetada del barrio. Me estaba convirtiendo en la pobre viejecita, la que ya no se valía por sí misma. Estaban demoliendo mi reputación, ladrillo a ladrillo, ante los ojos de mi comunidad. Unas semanas después, me invitaron a cenar a un restaurante elegante con una pareja de amigos suyos. Me sentí como una pieza de exposición, la prueba viviente de su generosidad y paciencia. En medio de la cena, Santiago, mi propio hijo, relató una anécdota de cómo me había perdido en unos grandes almacenes el año anterior. En su versión, magnificada y distorsionada, yo había vagado durante 1 hora, desorientada y asustada, hasta que un guardia de seguridad lo llamó. La verdad era que me había entretenido 5 minutos en la sección de libros. Mientras sus amigos reían con una mezcla de incomodidad y lástima, yo sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello. Estaba siendo juzgada y sentenciada en público, y el verdugo era el hombre al que yo le había dado la vida. La estrategia entonces cambió de la humillación a la agresión directa, aunque siempre envuelta en el celofán de la preocupación. «Mamá, hemos estado pensando», empezó Santiago un domingo por la tarde, «que esta casa es muy grande para ti sola. Quizá deberías considerar un lugar más pequeño, más seguro, donde haya gente que te cuide». Un eufemismo. La palabra residencia flotaba en el aire, pesada y ominosa. Era la primera vez que verbalizaban su deseo de sacarme de mi hogar. Les respondí con una calma que no sentía, que estaba perfectamente bien donde estaba, que esta era mi casa y aquí me iba a quedar. Por primera vez vi un destello de impaciencia en los ojos de Santiago. La máscara del hijo devoto se resquebrajó por un instante, revelando al hombre codicioso que había debajo. Isabela, por su parte, centró su ataque en los símbolos de mi identidad. Un día, mientras me ayudaba a ordenar el salón, cogió mi viejo cuaderno de recetas, el que tiene las páginas amarillentas y manchadas de harina, con la caligrafía de mi madre y la mía. «¡Qué maravilla, Mercedes! Debería guardártelo yo en mi casa. No vaya a ser que se pierda o que le caiga algo encima y se estropee». No era una oferta, era una amenaza. Quería apropiarse de mi legado, del alma de mi cocina, de la herencia que yo pensaba dejarle a mi nieta.
Era un intento de borrarme, de usurpar mi rol de matriarca. Agarré el cuaderno con fuerza y le dije que no, que estaba muy bien donde estaba. Su sonrisa se desvaneció, dejando una línea dura y fría en su lugar. El siguiente paso fue traer al enemigo a mi propia casa. El doctor Aguirre, su amigo, apareció una tarde con la excusa de estar por el barrio y querer saludarme. Isabela le sirvió un café y se sentaron conmigo en la sala. El doctor era afable, encantador, pero sus preguntas eran incisivas. ¿Y qué tal duerme? ¿Mercedes? ¿Recuerda lo que cenó anoche? ¿Suele ver a menudo a sus vecinos? Era una evaluación cognitiva informal, una emboscada en mi propio salón. Decidí darles lo que querían. Mezclé deliberadamente el nombre de un vecino. Fingí no recordar si había comido pollo o pescado la noche anterior. Jugué el papel de la anciana confundida a la perfección. Vi cómo Santiago e Isabella intercambiaban una mirada de confirmación. Les estaba dando la soga con la que pretendían ahorcarme, sin saber que yo controlaba el nudo. Luego vino el asalto a mi independencia económica. «Mamá, con esto de la tecnología, ya no hace falta que vayas al banco a hacer cola para pagar las facturas. Si quieres, yo puedo hacerlo por ti por internet. Solo necesito los datos de tu cuenta», me dijo Santiago con su tono más servicial. Este era un movimiento peligroso, un paso crucial en su plan para declararme incapaz de gestionar mis propios asuntos. El corazón me dio un vuelco, pero mi mente actuó con rapidez. Le di los datos de una cuenta bancaria secundaria que apenas usaba, donde solo guardaba una pequeña cantidad de dinero para imprevistos. Le dije que esa era mi cuenta principal. Se lo creyó. Cada mentira que yo les contaba, cada pieza de desinformación que les daba, era un paso más en la construcción de mi contraofensiva. Para aislarme por completo, decidieron atacar mi única conexión de apoyo real. Durante una de mis videollamadas con Valentina, Isabela entró en la habitación y se sentó a mi lado, sonriente. En un momento en que yo me levanté a buscar un vaso de agua, la oí decirle a mi hija a través de la pantalla: «Valentina, no te preocupes por nada. Tu mamá está bien, aunque a veces se nos pierde un poquito. Pero para eso estamos nosotros, para cuidarla». Estaba sembrando la duda en mi hija, pintando un cuadro de mi declive para que, cuando llegara el momento, Valentina no cuestionara sus acciones. Estaba intentando cortar el único hilo de afecto puro que me quedaba, para dejarme completamente sola y a su merced. La maldad de ese acto me dejó sin aliento. La impaciencia empezó a hacer los descuidados. Un domingo que vinieron a comer, mientras yo estaba en la cocina fregando los platos, los escuché hablar en el pasillo, creyendo que no podía oírlos. «Santiago, esto no puede seguir así. Esta casa es un caos. No puede manejarla sola. Tenemos que hablar con el notario esta misma semana y acelerar las cosas», susurró Isabela con urgencia. Su codicia les estaba nublando el juicio. Ya no eran los conspiradores cautelosos de la primera noche. Ahora eran depredadores ansiosos, listos para dar el golpe final. Ese susurro fue como una inyección de adrenalina para mí. El final de su juego y el principio del mío se acercaba a gran velocidad. La prueba definitiva llegó unos días después. Santiago apareció con una carpeta bajo el brazo. «Mamá, son unos papeles del seguro del hogar. Una simple actualización de la póliza. Necesito que los firmes». Su tono era casual, demasiado casual. Tomé los papeles y, aunque la letra era diminuta, mis ojos, aguzados por la desconfianza, encontraron las palabras que buscaba. Poder notarial. No era un poder general, sino uno limitado, pero era la primera piedra de su edificio legal contra mí. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió tranquila. «Ay, hijo, no me he traído las gafas de leer de cerca. Déjamelos aquí en la mesa y ya los miraré con calma más tarde». La presión era casi insoportable, pero resistí. El control de Isabela finalmente se quebró por un instante. Estábamos en la cocina y yo, moviendo una jarra, accidentalmente, derramé un poco de agua sobre una de sus revistas de moda carísimas que había dejado sobre la mesa. Por un segundo, olvidó su papel de nuera solícita. «Por el amor de Dios, Mercedes, ¿es que no puedes tener cuidado con nada?», espetó con el rostro contraído por la ira. Fue solo un flash,
un relámpago de su verdadera naturaleza. Inmediatamente se recompuso y forzó una disculpa. Pero yo ya lo había visto. Y lo más importante, Santiago, que estaba presente, también lo había visto, y no dijo nada para defenderme. Su silencio fue la confirmación final de su lealtad. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi salón, supe que el tiempo de actuar se había agotado. Ya no podía seguir fingiendo. Estaban a punto de dar el siguiente paso, de llevarme a ese notario, de hacerme firmar su trampa. Su codicia los había vuelto temerarios, y su temeridad era mi oportunidad. El macabro juego de la abuela senil había llegado a su fin. Tomé el teléfono, pero no para llamar a mi hijo. Marqué el número de Carmen. Cuando contestó con su voz firme de siempre, solo le dije 2 palabras. «Es la hora». Sabía que me entendería. La guerra silenciosa había terminado. La batalla final, la que se libraría a la vista de todos, estaba a punto de comenzar. Y yo, al contrario que mis enemigos, estaba completamente preparada. El punto de ruptura no fue un estallido de furia, ni un torrente de lágrimas. Fue un silencio. Ocurrió la noche en que Santiago me dejó los papeles del poder notarial sobre la mesa del comedor. Después de que se fue, me quedé mirando ese fajo de hojas, la prueba tangible de su traición. Y en ese silencio, mientras el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de mi padre, algo dentro de mí se asentó de forma definitiva. Dejé de llorar por el hijo que había perdido y empecé a pensar en cómo enfrentarme al hombre que lo había reemplazado. La esperanza de recuperar su amor, de que abriera los ojos, se extinguió por completo, y en su lugar nació una calma gélida, una lucidez cortante. Ya no se trataba de una disputa familiar, se trataba de una guerra por mi dignidad, y en la guerra, el sentimentalismo es un lastre. Con esa nueva claridad, tomé el teléfono. Mis dedos ya no temblaban. Marqué el número de Carmen, un número que conozco de memoria desde hace más de medio siglo. Cuando escuché su voz al otro lado, firme y familiar, sentí una oleada de alivio, como un soldado que ve llegar a los refuerzos. «Carmen, soy Mercedes», le dije, y mi voz sonó más segura de lo que la había sentido en años. «Necesito verte. Ha llegado el momento que Ricardo tanto temía». No tuve que decir más. No hubo preguntas, solo una pausa cargada de comprensión. «Te espero mañana a las 10 en mi antiguo despacho. Ven sola y no le digas a nadie», me respondió. Colgué el teléfono y por primera vez desde aquella noche horrible, sentí que no estaba sola. Tenía un plan, y ahora tenía una aliada. El despacho de Carmen era un refugio contra el caos del mundo. Olía a papel antiguo, a cuero y a la justicia implacable que ella había defendido durante 40 años. Me senté en una de las sillas de piel frente a su imponente escritorio de caoba y por primera vez lo conté todo. Le hablé de la conversación que escuché, de las humillaciones, de las visitas del médico, de los papeles sobre la mesa, y saqué mi teléfono y le puse la grabación. Carmen escuchó con una concentración absoluta, su rostro impasible como el de una jugadora de póker. Solo sus ojos, afilados como cuchillos, revelaban la furia que iba creciendo en su interior. No me interrumpió ni una sola vez. Me dejó vaciar todo el veneno, todo el dolor, toda la rabia. Cuando la grabación terminó y el silencio volvió a llenar la estancia, Carmen se reclinó en su sillón. Se quedó mirando un punto fijo en la pared durante un largo minuto. Yo esperaba una explosión de ira, palabras de consuelo, pero Carmen era mucho más práctica. Se levantó, caminó hacia una gran caja fuerte disimulada detrás de un cuadro y la abrió. De ella sacó una carpeta de cuero, la puso sobre la mesa y la abrió. Dentro estaba el documento que Ricardo y ella habían firmado. «Tu marido era un hombre sabio, Mercedes», dijo con voz grave. «Vio la tormenta mucho antes de que empezara a llover. Ahora», añadió mirándome directamente a los ojos, «vamos a desatar un huracán sobre ellos». Su confianza era tan sólida, tan contagiosa, que sentí que mis propias fuerzas se multiplicaban. Nuestro plan nació en esa oficina, entre códigos legales y el recuerdo de un hombre previsor. No sería una venganza impulsiva, sino una ejecución estratégica, precisa y legal. Decidimos dejar que ellos continuaran con su plan, que organizaran su cena,
que trajeran a su notario amigo, que prepararan los papeles para mi internamiento. Usaríamos su propio escenario, su propia soberbia, como el arma definitiva contra ellos. ¿Quieren un teatro, Mercedes? Pues les daremos una función que no olvidarán en sus vidas, me dijo Carmen con una media sonrisa. Dejaremos que se confíen, que crean que han ganado, que te tienen acorralada. Y justo cuando el telón esté a punto de caer, cambiaremos el guión por completo, y ellos se convertirán en los villanos de su propia obra. Mi papel en esta obra era el más difícil, pero también el más crucial. Debía seguir siendo la víctima perfecta. Tenía que volver a casa y llamarlos, mostrarme vulnerable, asustada, vencida. Tenía que aceptar su propuesta de discutir mi futuro en esa cena familiar. Carmen me lo dejó muy claro. Tu fragilidad es tu mejor disfraz, Mercedes. Sigue usándolo. Hazles creer que te han quebrado. Cuanto más bajo crean que has caído, más grande será el estruendo cuando te levantes. Asentí, comprendiendo perfectamente. Me había pasado semanas interpretando un papel por miedo y por instinto de supervivencia. Ahora lo haría por estrategia, con un objetivo claro. Me convertiría en la mejor actriz que jamás habían conocido, para darles el final que se merecían. Esa misma tarde llamé a Santiago. Puse en mi voz todo el temblor y la resignación que pude fingir. Hijo, he estado pensando en lo que dijiste. Empecé, con una pausa dramática. Quizá tengáis razón. La casa es muy grande y yo me siento tan cansada últimamente. Podemos hablar de todo esto en la cena que queríais organizar. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero lo sentí cargado de un júbilo contenido. «Claro que sí, mamá», respondió con un tono falsamente compasivo que ahora me resultaba grotesco. «Es lo mejor para ti. Verás cómo todo se soluciona. Gracias por ser tan razonable». Colgué y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Razonable. Estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de esa palabra. Los días previos a la cena transcurrieron en una calma extraña, la calma que precede a la tormenta. Cumplí con mi rutina, regué mis rosales, horneé mi pan, pero por dentro era una mujer diferente. La tristeza había sido reemplazada por una determinación de hielo. Cada vez que Santiago o Isabela me llamaban para confirmar los detalles, yo respondía con una docilidad calculada. Me estaba preparando para la batalla de mi vida, no con armas físicas, sino con la verdad, la ley y la fuerza de una vida de sacrificios que ellos habían despreciado. La noche antes de la cena, me miré al espejo. Vi a una anciana, sí, pero detrás de las arrugas vi el fuego que ellos habían encendido con su traición. Y ese fuego estaba a punto de devorarlos. Mi primera pequeña victoria llegó de la fuente más inesperada y me supo a miel. El día antes de la fatídica cena, fui al mercado, como cada semana. Al pasar por la panadería, don Anselmo, el dueño, un hombre bueno y de pocas palabras, me hizo un gesto para que me acercara. Con la voz baja y una mirada de genuina preocupación, me contó que mi hijo Santiago había estado allí el día anterior. No para comprar pan, sino para hacer preguntas. Le preguntó si yo parecía bien últimamente, si me notaba más despistada de lo normal, si a veces me confundía con el cambio. Quería reclutarlo como testigo para su farsa, pero la integridad de un hombre sencillo es un muro que la arrogancia no siempre puede escalar. Don Anselmo me dijo que le había respondido a mi hijo que, a su parecer, yo estaba más lúcida y fuerte que nunca. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. Agradecí a don Anselmo con un apretón en el brazo que transmitía todo lo que mis palabras no podían expresar. Ese gesto de lealtad de un hombre con el que apenas cruzaba unas frases cordiales a la semana fue un bálsamo para mi alma herida. Me demostró que la decencia todavía existía y que la verdad tiene una luz propia que las personas de bien saben reconocer. También fue la primera grieta en la armadura de mis adversarios. En su soberbia, creían que todo el mundo era manipulable, que podían moldear la realidad a su antojo. Sus torpes intentos de recabar pruebas solo estaban levantando sospechas entre la gente que me conocía y me respetaba. Estaban tan ciegos de codicia
que no veían los errores que cometían. Decidí usar esa pequeña victoria para mi propio juego psicológico. Esa tarde, cuando Isabela me llamó para confirmar la hora de la cena, se lo mencioné de la forma más casual que pude. Hoy estuve en el mercado y hablé un buen rato con don Anselmo, el panadero. ¡Qué hombre tan encantador! Se preocupa mucho por mí. Siempre me pregunta cómo estoy. Le dije con una voz dulce e inocente. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Quería sembrar en ella una minúscula semilla de inquietud. Quería que se preguntara qué más había dicho don Anselmo, que sintiera por un instante que su plan perfecto y secreto quizá no era tan secreto después de todo. Los grandes planes a veces se desmoronan por el peso de las pequeñas dudas. Mi segunda victoria fue una maniobra estratégica, cuidadosamente planeada con Carmen. Había llegado el momento de involucrar a Valentina, pero no como una confidente angustiada, sino como una pieza clave e inconsciente de nuestro plan. La llamé por la tarde, asegurándome de que mi voz sonara cansada, casi derrotada. Le conté que Santiago e Isabela estaban muy preocupados por mí y que habían organizado una cena familiar para discutir soluciones por mi bien. Le pinté un cuadro de resignación, como si yo ya no tuviera fuerzas para luchar. Sabía que esto encendería su instinto protector, y no me equivoqué. Su reacción fue inmediata, una explosión de rabia y de amor filial. «¿Pero cómo se atreven? Voy a llamar a Santiago ahora mismo y le voy a decir 4 cosas», gritó desde el otro lado del océano. «¡No!», la detuve con una firmeza que la sorprendió. «Hija, por favor, confía en mí. No llames a tu hermano, no todavía. Solo te pido un favor, uno muy importante». Hice una pausa creando el suspense necesario. «Quiero que llames mañana, durante la cena. Llama a mi teléfono a las 9 en punto. Ni un minuto antes, ni uno después. Cuando conteste, pide hablar con todos. Solo di que quieres saludar y saber cómo ha ido la reunión. No des más explicaciones». Ella dudó, confundida, pero mi tono no admitía réplica. Finalmente, accedió. «No entiendo nada, mamá, pero si es lo que quieres, lo haré». Colgué el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Había conseguido mi testigo, una testigo impecable que llamaría en el momento justo para formar parte de nuestro guión sin siquiera saberlo. Esta llamada no era un capricho, era una pieza de artillería pesada en nuestro arsenal. Carmen y yo habíamos diseñado el plan al milímetro. La llamada de Valentina desde el extranjero, a una hora prefijada, serviría para varias cosas. Primero, interrumpiría su monólogo, justo cuando creyeran tenerme acorralada. Segundo, su voz, la de la hija preocupada y lejana, actuaría como un catalizador emocional en la sala. Y tercero, y más importante, establecería una prueba temporal, una conexión con el mundo exterior en medio de su tribunal privado. Lograr que Valentina aceptara sin hacer más preguntas fue una victoria inmensa, una prueba de que, a pesar de la distancia, nuestro lazo de confianza seguía intacto. Ya no estaba sola, tejiendo mi defensa en la sombra. Ahora era la directora de escena, colocando a mis actores en sus posiciones. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si tuviste que pedirle a alguien que confiara en ti ciegamente para poder salir de una situación difícil. Si quieres escuchar cómo termina esta historia, suscríbete y acompáñame hasta el final. Mientras tanto, los preparativos continuaban. Carmen me llamó para informarme de que había hablado con un viejo colega suyo, un notario íntegro y rival declarado del abogado que Santiago e Isabela habían contratado. Sin entrar en demasiados detalles, le había esbozado la situación, presentándola como un posible caso de coacción a una persona mayor. El colega, un hombre de principios, se había mostrado horrorizado y había accedido a estar localizable y disponible durante la noche de la cena. No sabíamos si necesitaríamos su intervención, pero tener un contrapoder legal listo para actuar era como tener un as escondido en la manga. Estábamos construyendo una fortaleza a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo, mientras ellos solo veían los muros de la prisión que construían para mí. Al día siguiente, ejecuté mi siguiente movimiento. Llamé a Santiago. «Hijo, ¿sabes qué? He encontrado mis gafas de leer».
le dije con una alegría fingida. Estuve mirando los papeles del seguro que me dejaste. La verdad es que no entiendo la mitad de las cosas que ponen. Hay mucha letra pequeña. Hice una pausa y luego añadí la frase que sellaría su confianza. Pero bueno, si tú dices que hay que firmarlos, yo confío en ti. Los llevaré a la cena de mañana para que me los expliquéis bien tú y el notario. Y así, los firmo delante de vuestros amigos. Pude oír el suspiro de alivio y triunfo al otro lado de la línea. El pez había mordido el anzuelo, el sedal y la caña. Creían que mi rendición era total, sin sospechar que cada palabra de sumisión era un clavo más en su propio ataúd. Empecé a prepararme para la cena, pero mi preparación no era la de una víctima que va al matadero. Era el ritual de una guerrera antes de la batalla. Abrí mi armario y descarté los vestidos de colores apagados, los que usaba desde que enviudé. Elegí un vestido de un intenso color azul cobalto, un color que Ricardo solía decir que hacía que mis ojos parecieran dos chispas de fuego. Me arreglé el pelo, me puse un poco de color en los labios y me coloqué el sencillo collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. No me estaba vistiendo para una derrota, sino para una victoria. Quería que mi apariencia externa reflejara la transformación que se había producido en mi interior. Iba a enfrentarme a ellos no como una anciana desvalida, sino como la matriarca de la familia Solano, dispuesta a reclamar su trono. Antes de salir, me detuve un instante frente a la mesita donde reposaba mi teléfono. Ya no lo veía como un simple aparato, ni siquiera como el contenedor de una grabación dolorosa. Ahora lo veía como lo que era, la llave de mi libertad, la voz de la verdad. Era un objeto frío e inanimado, pero contenía la prueba irrefutable de sus intenciones. Carmen llegaría por su cuenta, unos minutos después que yo, y traería consigo un pequeño pero potente altavoz Bluetooth disimulado en su bolso. Cada detalle estaba previsto, cada movimiento sincronizado. La coreografía de la justicia estaba a punto de comenzar. Ellos habían preparado el escenario para una tragedia, pero nosotros íbamos a representar una lección de honor. Miro atrás y apenas reconozco a la mujer que, hace solo unas semanas, se escondía temblando bajo una manta, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay una estratega, una mujer que ha tomado las riendas de su propio destino. Cada pequeña victoria de estos últimos días, la lealtad del panadero, la confianza ciega de mi hija, los preparativos legales de Carmen, mi propia capacidad para engañar a mis engañadores, ha ido reconstruyendo mi autoestima, soldando las fracturas de mi espíritu. Ya no me siento a la defensiva. Me siento poderosa, en control. Estoy a punto de dirigir una sinfonía. Y aunque la partitura contiene notas de dolor y traición, el final será un crescendo de justicia y dignidad. Al cruzar el umbral de la casa de mi hijo, entré en el nido de la serpiente. El aire estaba cargado de una amabilidad tan densa y pegajosa que casi podía tocarla. Isabela me recibió con un abrazo que sentí frío y calculador, como el de una araña envolviendo a su presa. Santiago forzaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En la sala me esperaban los otros 2 actores de esta farsa, un hombre de traje impecable y maletín de cuero, sin duda el notario, y otro de aspecto afable que reconocí como el doctor Aguirre. Me sonrieron con una condescendencia que helaba los huesos. Yo era el cordero que caminaba hacia el altar del sacrificio, pero este cordero llevaba meses afilando sus propios cuernos en secreto. Les devolví la sonrisa, una sonrisa frágil y ausente, y me dejé conducir a la mesa. La cena fue una obra maestra de la hipocresía. La conversación fluía sobre temas triviales, el tiempo, un nuevo restaurante, las próximas vacaciones de Santiago e Isabela. Pero debajo de la superficie, la verdadera conversación, el motivo de esta reunión, pesaba en el ambiente como una losa. Interpreté mi papel a la perfección. Apenas probé la comida. Mantuve la vista baja. Suspiré de vez en cuando como si el simple hecho de existir fuera un esfuerzo para mí. El doctor Aguirre, sentado a mi lado, intentaba entablar conversación, lanzando preguntas que eran como pequeñas sondas para medir mi supuesta senilidad.
¿Y qué tal el jardín, Mercedes? ¿No se le olvida regar los rosales con estos calores? Yo le respondía con monosílabos y una sonrisa vacía, alimentando la imagen que tanto deseaban ver. El momento llegó junto con el café. Una vez retirados los platos del postre, Santiago se aclaró la garganta, asumiendo el papel de patriarca preocupado. «Bueno, mamá», comenzó, y su voz impostada retumbó en el silencio que se había hecho en la mesa. «Ya que estamos aquí todos, en familia, y con amigos que de verdad se preocupan por ti, creemos que es el momento de tomar algunas decisiones importantes por tu bien». Isabela, la actriz consumada, deslizó su mano sobre la mía, un contacto que me produjo una repulsión instantánea. «Lo hacemos porque te queremos, Mercedes». Mientras tanto, el notario, a una señal de Santiago, abría su maletín con un chasquido que sonó a sentencia. El telón se levantaba para el acto final de su tragedia. Sobre la mesa de caoba pulida, el notario extendió los documentos. Reconocí el poder notarial que Santiago me había dejado días atrás, junto a otros papeles cuyo contenido legal adiviné sin dificultad. Los primeros pasos para solicitar mi interdicción. Santiago, con una paciencia insultante, comenzó a explicármelos, como si yo fuera una niña de 5 años. «Esto, mamá, es solo un permiso para que yo pueda ayudarte con las facturas y hablar con los médicos en tu nombre, para que tú no tengas que preocuparte por nada de eso». Su dedo señaló una línea de puntos en la parte inferior de la página. Deslizó un elegante bolígrafo de plata hacia mi mano. «Solo tienes que firmar aquí y todo estará solucionado». Todas las miradas se clavaron en mí. El aire se podía cortar con un cuchillo. Mi mano, temblorosa a propósito, se acercó al bolígrafo. Mis dedos rozaron el frío metal. Y justo en ese instante, el timbre de la puerta sonó. No fue un timbre suave, sino 2 timbrazos, agudos y autoritarios, que hicieron que todos se sobresaltaran. Santiago e Isabela intercambiaron una mirada de pura irritación. ¿Quién osaba interrumpir su momento de triunfo? Con un bufido mal disimulado, Santiago se levantó para abrir. Unos segundos después, una figura entró en el comedor, y la temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Era Carmen, vestida con un elegante traje de chaqueta oscuro, su pelo blanco recogido impecablemente, su mirada tan afilada como el hielo. «Buenas noches», dijo su voz, tranquila pero con un eco de poder que silenció cualquier posible protesta. «Disculpen la interrupción. Tengo entendido que están discutiendo el futuro de Mercedes Solano, y creo que es un asunto que me concierne directamente». Santiago se quedó boquiabierto, sin palabras. «Carmen, ¿qué haces tú aquí? Este es un asunto familiar privado». Carmen lo ignoró como si fuera un mueble más de la habitación. Avanzó con paso firme hasta la mesa y posó su propio maletín de cuero junto a los documentos del notario. «Te equivocas, Santiago. En el momento en que esta conversación privada incluye la firma de documentos que afectan a la propiedad de Mercedes, se convierte en un asunto de mi competencia». De su maletín sacó una carpeta y de ella un documento con sellos oficiales. «Me temo que ninguno de ustedes podrá vender, hipotecar o transferir esa casa. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. No sin mi autorización expresa y por escrito». El difunto Ricardo Solano se aseguró personalmente de ello. El notario amigo palideció, reconociendo al instante la naturaleza del documento. «¡Eso es absurdo! ¡Ese papel no vale nada!», tartamudeó Santiago, entrando en pánico. «Mi madre quiere que la ayudemos. Ella está de acuerdo con todo». Desesperado, se giró hacia mí, buscando la confirmación que le salvara. «Díselo, mamá. Diles la verdad. Diles que esto es lo que tú quieres». Fue entonces cuando levanté la cabeza. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de su padre, y negué lentamente. «No, Santiago», dije, y mi voz no era el susurro tembloroso de una anciana, sino el tono claro y firme de una mujer en pleno uso de sus facultades. «Eso no es lo que yo quiero». El shock en la sala fue palpable. La máscara había caído, el cordero se había quitado la piel, y debajo todos pudieron ver por fin a la leona. «Y ya que hablamos de lo que Mercedes quiere de verdad», continuó Carmen con una calma letal, «creo que sería muy ilustrativo para todos los presentes
escuchar lo que ustedes entienden, por cuidarla. Antes de que Santiago o Isabela pudieran reaccionar, Carmen sacó de su bolso el pequeño altavoz, lo conectó a su teléfono con un simple gesto y pulsó play. De repente la habitación se llenó con sus propias voces, grabadas aquella noche, resonando con una claridad cristalina y macabra. La voz de Isabela, afilada y cruel. Declararla mentalmente incapaz. La voz de Santiago, débil y cómplice. Vender la casa antes de fin de año y comprar el apartamento en la Soa. Costa. El plan, su despreciable plan, se desveló en toda su crudeza ante sus invitados de honor. El efecto fue devastador. La expresión del doctor Aguirre pasó de la confusión al horror y, finalmente, a una profunda repugnancia. Se apartó instintivamente de Santiago. El notario parecía haberse encogido en su silla, mirando los papeles que él mismo había traído como si fueran serpientes venenosas. Isabela estaba congelada, con el rostro blanco como la cera, la boca entreabierta en un grito, silencioso de incredulidad. Santiago, mi hijo, parecía un hombre que acababa de recibir un disparo a quemarropa. Su rostro se vació de todo color. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida, una explicación, una mentira que pudiera salvarlo. Pero no había ninguna. Sus propias palabras, conservadas en el tiempo, eran su sentencia inapelable. La grabación terminó, y el silencio que cayó después fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Entonces me puse de pie, lenta, deliberadamente, sintiendo cómo cada centímetro de mi cuerpo se enderezaba, deshaciéndose de años de encorvamiento autoimpuesto. Clavé mi mirada en mi hijo, no con odio, sino con la inmensa y pesada decepción de una madre cuyo corazón ha sido destrozado. Pensaron que estaba dormida. Mi voz resonó, clara y potente, en la sala enmudecida. Pero escuché todo y grabé cada una de las palabras de su plan contra mí. Me giré entonces para mirar a los dos invitados, que ahora parecían desear que la tierra se los tragara. Este, señores, es el amor y el cuidado que mi hijo y mi nuera querían ofrecerme. La humillación era absoluta. El castillo de naipes de su respetabilidad se había derrumbado con un solo soplo. La función había terminado, y los villanos habían sido expuestos bajo los focos de su propia maldad. La estampida fue inmediata. El doctor Aguirre y el notario se levantaron de sus sillas como impulsados por un resorte, balbuceando disculpas incoherentes, evitando a toda costa cruzar la mirada con Santiago o Isabela. No querían ser salpicados por la inmundicia que acababa de quedar expuesta. Su huida apresurada fue la primera consecuencia. La demolición instantánea de la reputación que mi hijo y mi nuera tanto se habían esforzado en construir. Santiago se quedó de pie, paralizado, como una estatua de sal petrificada por la vergüenza. Isabela, en un último y patético intento de salvarse, intentó contraatacar, acusando a Carmen de manipuladora y a mí de inventar fantasías seniles. Pero sus palabras, antes tan afiladas, ahora sonaban huecas y desesperadas. La verdad había absorbido todo el oxígeno de la habitación, y sus mentiras morían asfixiadas. Después de que Carmen se despidiera con un gesto de victoria y los invitados huyeran, el silencio que quedó era aún más pesado que el anterior. Éramos solo nosotros tres, los restos de una familia. Me acerqué a Santiago. No le grité, no lo insulté. Simplemente le hice la pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. ¿Por qué? No buscaba una justificación, sino un vestigio del niño que crié. No pudo sostenerme la mirada. Sus ojos, llenos de una culpa cobarde, se clavaron en el suelo. Yo no lo sé, mamá, susurró. Fue Isabela. Ella me convenció. La excusa del cobarde, la respuesta definitiva. En ese momento comprendí que el hijo que yo amaba ya no existía. Había muerto hacía mucho tiempo, y este hombre débil que culpaba a su esposa por su propia falta de carácter era un extraño para mí. «Quiero que se vayan», dije con una calma que los sorprendió. Isabela, viendo cómo su futuro de lujo se disolvía ante sus ojos, explotó en una sarta de insultos y reproches. Me llamó vieja loca, desagradecida. Dejé que el veneno saliera de su boca sin que una sola de sus palabras me tocara. Cuando se quedó sin aliento, simplemente señalé la puerta.
Su salida de esa casa no fue una simple partida, fue un destierro. En una noche, lo habían perdido todo. No el dinero, no todavía, pero sí algo mucho más valioso. Su honor, el respeto de los demás y, sobre todo, cualquier derecho a llamarse mi familia. Salieron de allí no como los anfitriones de una cena elegante, sino como dos parias expulsados al frío de su propia infamia. En los días que siguieron, una paz que no había sentido en años se instaló en mi casa y en mi alma. Era el silencio de la soberanía. Recorría las habitaciones, tocaba los muebles y sentía que el espacio me pertenecía de una forma nueva y completa. Ya no era la guardiana de un museo de recuerdos, sino la dueña y señora de mi presente. La sensación de fragilidad, de tener que pedir permiso para existir, se había desvanecido por completo. En su lugar, había una fuerza tranquila, una confianza en mí misma que no sabía que había perdido. Podaba mis rosales con una mano firme, horneaba mi pan con la mente despejada. Había recuperado no solo mi casa, sino también a mí misma. La mujer que había estado dormida bajo capas de luto y miedo, había despertado para siempre. Las consecuencias concretas no tardaron en llegar. Tal como Carmen había predicho, la historia se extendió como la pólvora por su círculo social. El notario y el doctor, para salvar su propia reputación, se encargaron de contar su versión de los hechos, pintando a Santiago e Isabela como dos monstruos de codicia y falta de escrúpulos. Pronto, algunos de los clientes más importantes del estudio de arquitectura de Santiago empezaron a cancelar sus proyectos. Sus amigos dejaron de contestar a sus llamadas. Fueron repudiados, convertidos en una anécdota vergonzosa que se contaba en voz baja en las cenas y los clubes a los que tanto les gustaba asistir. La ambición que los había llevado a traicionarme se convirtió en la soga que los estranguló social y profesionalmente. Un par de semanas después, tomé mi decisión final sobre nuestra relación. No hubo gritos ni confrontaciones. Con la ayuda de Carmen, redacté una carta. En ella, le decía a Santiago que, a pesar de todo, la sangre me impedía desheredarlo por completo, pero le dejaba claro que no volvería a verlo ni a dirigirle la palabra hasta que demostrara, con hechos y no con palabras, un arrepentimiento genuino y se liberara de la influencia tóxica de su esposa. Era un destierro, sí, pero con una condición. No le cerré la puerta de mi corazón para siempre, pero le puse un candado muy pesado. La llave para abrirlo no era el perdón fácil, sino una transformación profunda y verdadera que, sinceramente, dudaba que fuera capaz de acometer. Para asegurar el futuro y proteger mi legado, dimos el último paso legal. Creamos un fideicomiso. La casa, mi santuario, quedó a mi nombre como usufructuaria vitalicia, garantizando que nadie, nunca más, pudiera intentar arrebatármela. En el documento se estipulaba que, tras mi muerte, la propiedad pasaría directamente a mi nieta, la hija de Valentina. De esta forma me aseguraba de que la casa siguiera siendo un faro para las futuras generaciones de mi familia, un símbolo de amor y resiliencia que perduraría en el tiempo, a salvo de la codicia que casi la había reducido a escombros. Fue mi último acto como matriarca, protegiendo el nido no solo para mí, sino para los que vendrían después. Mi nueva vida está llena de pequeños momentos de felicidad genuina. El otro día, durante mi videollamada con Valentina, a quien ya le había contado toda la verdad, mi nieta me pidió que le contara un cuento. Valentina me miraba desde la pantalla con un orgullo y un amor que me llenaban el alma. Miré a mi alrededor, a mi salón bañado por la luz dorada de la tarde, a los rosales que florecían esplendorosos en el jardín, y comencé a hablar. No le conté un cuento de hadas, sino una historia real. Le hablé de unas rosas viejas que habían sobrevivido a un invierno muy duro y de una mujer que descubrió que, incluso después de la peor de las heladas, todavía tenía la fuerza para volver a florecer, con más fuerza que nunca. El mundo comete a menudo el error de mirar a sus mayores y ver solo el final de una historia. Ven las arrugas y leen fragilidad. Ven el pelo blanco y leen rendición. Mis propios hijos me miraron y vieron un obstáculo, un fantasma del pasado que ocupaba una propiedad valiosa. Pero la vejez no es un epílogo, es una biblioteca.
Cada mancha en la piel es una historia. Cada vena hinchada en las manos es un poema de trabajo y sacrificio. Subestimar esa biblioteca, creer que sus páginas ya no tienen nada que decir, es el acto de arrogancia más peligroso de todos, porque la fuerza de un roble no reside en sus hojas nuevas, sino en la profundidad y la resistencia de sus viejas raíces, esas que nadie ve, pero que lo sostienen todo. Mi hijo y su esposa creyeron que mi legado era algo que se podía tasar, un número en un papel, un activo financiero. Estaban obsesionados con la herencia material, con la casa, con el dinero que podría darles. Y en su ceguera, no comprendieron que la verdadera herencia, el tesoro más grande que una madre puede dejar, no está en una escritura. El verdadero legado es el amor incondicional, el respeto enseñado con el ejemplo, la gratitud como pilar de la familia. Al intentar robarme la casa, destruyeron su verdadera herencia. Se quedaron con las manos vacías, no porque perdieran la propiedad, sino porque quemaron el puente que los conectaba con su propia historia, con el amor que les dio origen. Durante un tiempo, permití que su desprecio me hiciera sentir pequeña, invisible. Dudé de mi propio valor. Pero la dignidad, he aprendido, no es un regalo que otros te dan. Es una fortaleza que se construye dentro de uno mismo. Y a veces necesita ser atacada para que nos demos cuenta de lo sólida que es. La humillación con la que intentaron sepultarme se convirtió, irónicamente, en la semilla de mi renacimiento. Me obligaron a luchar por mi respeto, y al hacerlo, recordé la mujer fuerte que siempre había sido. El respeto a nuestros mayores no es un acto de caridad, es el pago de una deuda de amor, la única deuda que, al pagarla, nos hace más ricos. No busqué una venganza ruidosa y llena de odio. Mi alma no anhelaba su destrucción, sino la restauración del equilibrio, la simple y llana justicia. Y la justicia más elegante, la más implacable, no necesita de grandes espectáculos. A menudo consiste simplemente en permitir que las acciones de las personas revelen su verdadera naturaleza. Yo no arruiné sus vidas. Ellos tejieron su propia soga y se la pusieron al cuello. Yo solo me aseguré de encender la luz para que todo el mundo pudiera ver con claridad lo que estaban haciendo. La verdad, a veces, es el único castigo necesario, y sus consecuencias, la lección más duradera. Así que, si algo he aprendido en este capítulo final de mi vida, es que nunca debes permitir que nadie te arrebate la pluma con la que escribes tu propia historia. Pueden intentar manchar las páginas, pueden intentar arrancarlas, pero mientras tu espíritu esté intacto, siempre puedes empezar un nuevo párrafo. El legado más valioso que podemos construir y proteger no se mide en metros cuadrados, sino en lazos de respeto y gratitud. Cuiden a sus mayores, escuchen sus silencios, porque a veces, en esa quietud, no hay debilidad, sino la calma de una leona que observa, que espera y que nunca, jamás, se olvida de cómo luchar por los suyos. Si esta historia te ha conmovido, compártela, para que el mensaje de respeto y dignidad llegue a todos los corazones.